Bien, pues muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en el día de hoy en esta presentación, tanto a aquellos que nos están acompañando directamente a través de Zoom, como a los muchos que lo hacen a través del Facebook Live del Plan de Fomento de la Lectura. Bien, esta es nuestra última presentación de esta temporada y no solamente es la última presentación, sino que además es de uno de los últimos libros que hemos publicado. Previamente siempre nos gusta y nos parece imprescindible dar las gracias. En primer lugar, damos las gracias a UPEX, nuestro compañero en esta aventura de este año, y dentro de esta aventura está en el corazón la Escuela de Letras de Extremadura. La Escuela de Letras de Extremadura que culmina su segundo semestre y que sin duda ha sido una experiencia creo que verdaderamente enriquecedora para todos aquellos que hayan participado, pero también para toda Extremadura, que cuenta por fin con la posibilidad, se viva donde se viva, en el lugar en el que, del territorio en el que esté, de formarse y de conocer y de practicar y de trabajar y de compartir también el gusto, la afición por la escritura y la afición y el placer de la lectura. Además, en el caso de hoy, creo que es especialmente significativo porque quien acompaña, Juan Tomé Escribano, ha sido también alumno de los talleres de la poesía y el relato, lo que me parece, bueno, pues un mayor motivo todavía de satisfacción y de alegría. Bien, pues con nuestro agradecimiento al Plan de Fomento de la Lectura, a UPEX, a la Escuela de Letras de Extremadura y al técnico que nos acompaña todas estas tardes, a Rodrigo Barril, vamos a presentar un libro que tengo aquí conmigo, de la colección Geografías de la Editora Regional de Extremadura. Como saben quienes nos acompañan, la Editora Regional de Extremadura depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y lleva 38 años ofreciendo dentro y fuera de nuestra región, creo que lo mejor de la literatura, lo mejor de la escritura y además lo mejor de los estudios sobre humanidades y de la divulgación sobre nuestro patrimonio cultural y también en alguna medida natural. La colección Geografías comenzó este año, comenzó en enero, salieron sus primeros volúmenes, de hecho este es el cuarto volumen de la serie y es una colección transversal, es decir, es una colección que no está ligada a ningún género literario. En ella han aparecido hasta el momento, es verdad que 3 novelas y un conjunto de relatos, pero lo siguiente va a ser un libro de poesía, puesto que su objetivo es, siguiendo un poco el título que tiene, su objetivo es ofrecer el mapa de la nueva literatura en Extremadura. Por eso cada una de las cubiertas es, reproduce un mapa que nada más nunca tiene que ver con el libro, eso está hecho, digamos, queriendo para que nadie pueda sentir que hay una relación, sino que al contrario, que lo que está explorando es un territorio desconocido. En ese territorio desconocido vamos a compartir hoy este ratito con un autor como Juan Tomé Escribano, que publica El Círculo de los Primos Asimétricos, un libro de relatos, y que es un autor que tiene una biografía con la que, bueno, pues yo me siento cercano porque tiene una biografía de profe inquieto, y yo, para bien o para mal, también me considero un profe inquieto. Juan Tomé Escribano, que es catedrático de Física y Química, es miembro fundador de la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía y, por un lado, es autor de obras científicas como La paradoja de Olbels o Cosmología para secundaria, y de un texto que me parece muy interesante, del que hablaremos después, A caballo entre lo científico y lo literario, Existiendo el universo, que es una colección de 7 ensayos y 7 relatos complementarios sobre cosmología y evolución. Y me parece que hay un par de rasgos de su trayectoria dignos de ser recordados. Ha publicado mucho más, artículos en prensa, en revistas científicas, mantiene un blog que es Amonaría Cosmológica, donde reúne trabajos de distinta índole, pero también muy vinculados a la ciencia, y me gustaría recordar que ha sido durante varios años alumno de los talleres de la poesía y el relato que el escritor, el novelista Gonzalo Hidalgo Bayal ha impartido en Plasencia. Son talleres muy conocidos, forman parte también de UPEX y de hecho son el origen de la Escuela de Letras de Extremadura, y también ha publicado en la antología de la Red Regional de Talleres Literarios de Extremadura. También me parece significativo porque estos días está ya en la Escuela de Letras está trabajando sobre la antología que se va a publicar este año. Entonces, en ese sentido, me parece muy significativo que alguien
que se inició en los talleres esté presentando un libro. Creo que además, de algún modo, eso anima y motiva a quienes están en los talleres ahora mismo. Bien, el Círculo de los Primos Asimétricos, he dicho varias veces que es una colección de relatos, pero que no se parece casi nada a una colección de relatos, o al menos a una colección de relatos clásicos, puesto que Juan Tomé ha utilizado dos elementos aparentemente invisibles, que es, por un lado, la ciencia, las matemáticas con todo lo que conllevan, desde la geometría hasta todo tipo de aritmética y de cálculos, y por otro, el humor. Y sin embargo lo hace con una mano constante y de alguna manera una mano maestra. Es decir, es capaz de organizar unos textos donde el lector, por un lado, tiene que hacer una lectura como debe ser, intensa, es decir, tiene que hacer una lectura concentrada, pero al mismo tiempo concentrada, porque lo que ocurre tiene mucho que ver con los ángulos de la vida y con los números que ofrece la existencia, pero al mismo tiempo es capaz de hacerlo con una prosa muy limpia, propia de un autor que ha leído mucho, pero que creo que sobre todo ha leído mucha tradición anglosajona, que es una tradición donde el humor es de una ligereza y de una capacidad de sugestión muy importante, y que voy a leer un párrafo del primer texto. El primer cuento se titula Estimulante y empieza así. Estaba terminando la última reunión del curso anual de nuestro círculo literario, la que completaba el número que marca por imperativo fundacional el primo asimétrico sagrado. Desde la presidencia de la mesa oval que nos acoge, celebraba el maestro el rito de clausura, que incluye por norma el estímulo de la perseverancia en la escritura hasta el comienzo del curso siguiente. Una de las gracias que me parece iniciales y que marca un poco la tónica del libro es que quien ha visto el libro, cuando ha visto el Círculo de los Primos Asimétricos, siempre nos ha comentado que quiénes son estos primos, pensando que son, pues eso, hijos de padres hermanos, ¿no? Entre sí, o familiares, ¿no? Sin que son nuestros primos o nuestras primas. Sin embargo, estos primos son un poco diferentes y marcan esa tónica donde la ambigüedad, a veces en gotas homeopáticas, que es como creo que debe de utilizarse, Juan Gómez es capaz de ir detallando poco a poco. Por eso, Juan Tomé, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Quería preguntarte, ¿quiénes son estos primos asimétricos? Espérate, ¿te puedo decir alguna cosita antes? Porque sí, por supuesto. Efectivamente, o sea, ser alumno del taller de Gonzalo en Plasencia es una cosa que lleva a uno como honor, ¿no? Porque, bueno, yo creo que fue una suerte que pudiéramos asistir. Por otro lado, me veo aquí a mi edad como alumno de un taller y efectivamente confirmo que se trata de alguien inquieto, digo yo, porque si no, ser alumno a estas edades no deja de tener mérito, ¿no? Y por otro lado lo ligo con que realmente hay que reconocer que yo soy nuevo en esto, en la literatura, que de ciencia sé algo más, así que sería menos atrevimiento hacer cosas de ciencia que hacer cosas de la literatura. Y bueno, ya entrando en los primos. ¿Quiénes son esos primos? Sí, ¿Quiénes son esos primos? Los primos son números. Son números primos. O sea, primos en el título se refiere a números. No son personas, sino números que tienen alguna propiedad de simetría o asimetría, pero por razones de la manera en que se escriben, ¿no? Y desde mi punto de vista, tampoco es que tengan mucha importancia en el libro, en el conjunto, ¿no? Casi que lo de los números primos es un poquito una excusa para ir ligando unas cosas con otras, ¿no? Y te iba a decir, ¿pero tú crees que en nuestra naturaleza humana los números nos definen mucho? A ver, los números nos definen mucho. No, yo creo que no. Pero es verdad que los números están todo el rato alrededor nuestro. O sea, los números de teléfono, los de las matrículas, las fechas de los nacimientos, las fechas de los cumpleaños que hay que recordar o celebrar, los botones del ascensor, el 2, el 3, el 7, el no sé qué.
Los anuncios de 365 días, 7 semanas, o sea, 7 días a la semana, 24 horas al día, los ritos esos de la lotería, del que busca un numerito exacto porque si no cree que no le va a tocar. El número de hijos que se van a tener, hay gente que lo piensa, ¿sabes? Entonces, yo creo que los tenemos por ahí, les damos cierta personalidad, me parece a mí, ¿eh? Cada uno se las dará a unos números y otros a otros, preferirá unos o preferirá otros. Yo creo que no tienen al final ninguna importancia causal, coña, no nos van a condicionar la vida de ninguna de las maneras, pero sí que nos la dibujan un poquito. Sin embargo, tú has dibujado 8 relatos. Has escrito 8. 7. Es verdad. Y un estimulante que es verdad, solo una pildorita para empezar. Vale. Vamos a contarlo así. O sea, que el 7 como número de la suerte está pensado, está buscado. Bueno, no, el 7 es que es un número que por alguna razón aparece por todos lados. Es omnipresente a muchas cosas. Que sean 7 los días de la semana, que el Génesis cuente que el mundo se creó en 7 días, cosas de esas condicionan, yo creo que han condicionado la historia en muchas cosas. Claro. Te voy a hacer, porque mira, un montón de libros que tienen algún 7 en el título. Este es de César Aira, 7 no sé qué. Los 7 locos. Ajá. ¿Cómo vivir 777 en portugués? La casa de los 7 pecados. Los 7 libros de la sabiduría, de Séneca, ¿eh? Y termino con este, mira, que es que me gusta mucho, los 7 pilares de la sabiduría. Este es el de Lores de Arabia, sí. Que por cierto, toda la historia transcurre precisamente en este mapa. Efectivamente, sí. Pues cuando me dijiste que esta era la portada, te juro que estaba leyendo el libro de Lores de Arabia y dije yo, pero qué bien hace las cosas Luis, de verdad. No, buscamos mapas que sean diferentes y ya está, pero está bien. Acertaste. Me ha gustado mucho esta exhibición de números, porque es verdad que... No, hay más, pero... Sí, pero es verdad que los números, los títulos de los libros son verdaderamente sugerentes. Y luego, en esta clásica división que se hace si los autores son de mapa o de brújula, debería de haber otros que fuesen de tabla de multiplicar. Es decir, porque ayuda, y de hecho te quería preguntar precisamente por eso, ¿cómo has trabado tú estos 7 relatos, más el estimulante? ¿Qué relación has establecido entre ellos como autor? A ver, yo creo que el libro es un resultado del taller del taller de literatura de Plasencia de la UPES, ¿no? Otros compañeros, después de terminar de los años que estuvimos asistiendo al taller, seguimos reuniéndonos y poniéndonos trabajo de escribir. Y llegó un momento en que yo tenía una colección de relatos que podían encajarse de alguna de las maneras. Yo creo que lo de los números primos, honradamente, es más bien un artificio para encajar unos relatos con otros. No, el libro no es un libro de aritmética, no es un libro de matemática, pero es verdad que se le encuentran ahí unas pildorinas que hacen que puedan ir relacionándose unos con otros. Pero yo creo que, sobre todo, es un resultado de un trabajo de taller y de estar aprendiendo a escribir. Luego, curiosamente, fíjate, yo leo otra vez los relatos y me doy cuenta que el protagonista de cada uno siempre está solo o termina solo. Pero eso te juro que es después. O sea, yo no me puse a escribir relatos sobre la soledad, pero después lo ves y dices, anda, coño, aquí qué está pasando, ¿no? Y además termina solo, pero termina como bien acogidito bajo algo, bajo un paraguas y una lluvia que le cae tranquilamente, hablando con un personaje que se ha parecido en su vidilla al que admira,
no lo sé, hablando con un poeta que tiene que ver con algo que tiene escrito en una pared, muchas veces son personajes imaginarios o del recuerdo. Entonces, quien está ahí en los relatos está solo, pero bueno, está un poquito bien acompañado, ¿sabes? Sí. Oye, tú que has insistido un poco en lo de ser un texto de taller, te quería preguntar por un asunto que cuando uno está escribiendo, siempre, no te digo que sea un obstáculo, pero sí que tienes que darle un poco de vueltas. Tú has utilizado un léxico, en muchos casos, muy riguroso, es decir, muy científico de alguna manera. ¿Te ha costado trabajo o te ha parecido que cuadraba? Teniendo en cuenta que tú has hecho algo tan heterodoxo como poner alguna nota bibliográfica en algún cuento, ¿verdad? Que me parece muy bien porque efectivamente rompes completamente con un relato clásico, ¿no? Pero ¿te ha costado trabajo esa escritura en la que tenías que combinar la narración con ese otro mundo del léxico de lo científico o de lo riguroso? Pues, a ver, yo no escribo y cuando está escrito algo lo dejo terminado. Ah, si me veo de alguna manera es como si yo tuviera o sea, no me veo ni de brújulas ni de mapas, no. Me veo más como si tuvieras más de escultor. Un escultor tiene Ajá. un bloque y poco a poco va, va sacándole va sacándole lo que sobra hasta ir dejando algo que es lo que quiere dejar y después encima tiene que lijarlo, pulirlo, tiene que igual darle algún último golpecito, algún tal, para dejarlo como, como él quiere, ¿no? Y, y también tengo en la cabeza una cosa que me dijo un amigo pintor una vez, que él eh, no conseguía terminar ningún cuadro. O sea, según él, seguiría retocando, después de que normalmente cualquiera hubiera dicho que el cuadro estaba terminado. Así que los terminaba porque decía, mira, no lo toco más, que se quede como esté, ¿no? Entonces, yo mm, eh, me cuesta, efectivamente, me cuesta porque el esfuerzo de dejar las cosas o de ir buscando cosas que a ti te parece que están mal, que quieres cambiar palabras que no terminan diciendo lo que deberían en el sitio donde están. No sé si... No, pero está muy bien lo que dices sobre la idea del autor como escultor que va sacando, porque en el contexto al que se dirige, aunque está abierto esta presentación, pero el contexto principal de la Escuela de Letras, el de aquellas personas que quieren aprender a escribir o medirse un poco con su lengua y su expresión, eso implica mucho trabajo. Es decir, no es tanto, no es solamente aventura, que siempre es una idea un poco aventurera, es decir, hay algo que atractivo, ¿no? Voy a descubrir cómo voy a trabajar, es decir, voy a retomar y retomar y darle vueltas al borrador que he escrito y eso me parece que tendrá bastante menos brillo, pero sí se acerca también, por otro lado, mucho más al oficio de la escritura, ¿verdad? Juan, lo hemos comentado antes y yo siempre desde que conocí el libro y lo leí en el original y conocí tu trayectoria, que me llamó la atención y es que es verdad que la gente de ciencias, y tú eres por Yo soy de encima de todo ciencias. un hombre de ciencias, clarísimamente, Esto, Luis, es lo primero que tuve que aprender en el taller. O sea, la literatura es otra cosa. sí, pero es verdad que, fíjate, hay muchos, del mundo de las ciencias, que es un mundo muy amplio, yo al menos conozco muy poca gente vinculada directamente a la ciencia, salvo a la medicina. La medicina sí, todos conocemos muchos autores, incluso en Extremadura, fíjate, uno de los poetas de mayor relevancia a nivel nacional, premio Loewe, es un médico, es Basilio Sánchez. Estoy pensando que un médico que ha publicado sobre humanidades, como Víctor Guerrero, con textos importantes sobre, por ejemplo, analizando la
La enfermedad en Felipe Trigo, por ejemplo. Bien, son autores, porque los médicos siempre han estado como muy vinculados a las humanidades, pero el resto de los científicos no tanto. De hecho, sí, posiblemente porque, bueno, porque no los tendría ahora mismo presentes, pero si pienso, ahora mismo lo único que recuerdo es Agustín Fernández Mayo, es físico atómico, aunque trabaja en una cuestión más de sanidad, pero que sí tiene, digamos, su trabajo está aplicado a esto, y de hecho él utiliza muchísimas imágenes de ciencia, de alta ciencia, no solamente de ciencia de divulgación, porque encuentra que hoy, del mismo modo que el Big Data tiene esa vertiente poética, de algún modo, la física atómica es el lenguaje que mejor se adapta a lo que él quiere decir. Y que tú seas un científico también que ha escrito y que de hecho tú voluntariamente, es decir, no has publicado cosas de ciencia y relatos, sino que has publicado este libro y el anterior, donde vinculabas de alguna manera, me llama la atención porque, aunque solo sea porque tú sabes que siempre se ha dicho eso de que en España hace falta más divulgación de ciencia, y que es verdad que hay un hiato muy grande entre el mundo de los escritores de la literatura y la ciencia, como si no tuviesen que ver. Estoy seguro que entre los científicos hay grandes lectores, seguro, de literatura. Sí. No estoy tan seguro de que entre los autores, los escritores, haya tantos lectores de ciencia, que también los habrá porque afortunadamente cada vez hay mejor divulgación científica de alta cultura. ¿Cuál es el reto para ti de divulgar la ciencia ahora que estás en este lado de la literatura? A ver, ¿te refieres al reto concreto? Tu reto como autor, pero apoyado en esa experiencia grande que tienes como Sí. profesor y como activista científico. La divulgación en ciencia tiene un problemón que es que tiene que conseguir explicarse de manera que se le entienda y tiene que conseguir hacerlo de una manera que sea interesante. Entonces, tienes que coger el puritito conocimiento científico, la cosa que se supone que hay que explicar, y hay que contarla de una manera que quien la lea pretendiendo entender aquello no necesite las herramientas habituales del científico para entender las cosas que tienen que ver con el soporte matemático y con el conocimiento de muchos campos colaterales, de mucho trato con otra gente, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que divulgar ciencia le obliga a uno a pensar qué cosa es lo esencial. O sea, el que se ve en la situación de divulgar ciencia se pone en la situación de entender lo mejor posible lo que él está tratando de explicar. Tiene que entenderlo de una manera transparente. Y luego tiene que poder escribirlo también de una manera que sea transparente. La gente que hace divulgación de ciencia, pues intenta eso, lo intenta en la medida de lo posible. Y tiene que salirse del modo de la ciencia y entrar un poquito en el modo de la literatura. Efectivamente. El autor que yo creo que mejor ha definido qué relación hay entre los campos y otros es Jorge Wagensberg, no sé cómo se dice, sí, que fue director del Museo de la Ciencia de Cataluña, un científico, pero también escribía. En Babelia tenía semanalmente tenía un apartado de aforismos que estaban relacionados con la ciencia, pero no solo. Y él decía que el científico, cuando escribe ciencia, lo que tiene que hacer es quitarse completamente la personalidad. O sea, uno habla en impersonal, no tiene que ver con lo que siente. Además, tiene que quitar todo lo que sea superfluo, todo lo que no sea absolutamente relevante. Y luego encima está peleándose siempre contra el error.
El libro suyo, Yo, lo superfluo y el error, trata de eso. Entonces él decía que cuando un científico intenta escribir algo de divulgación o de literatura, pues entonces o quiere mezclar las dos cosas con la intención que sea, porque quiere hacer relatos que tengan un fundamento científico o porque quiere contar una cosa de la ciencia mediante un cuento. Entonces, tiene que coger lo mejor de una manera de pensar y lo mejor de la otra. Intentar casarlas y esperando que el resultado sea más o menos razonable. Pues claro, claro. Sí, Jorge Wallenberg es verdad que los aforismos, en los aforismos donde ha encontrado esa fórmula que me parece muy razonable, ¿no? La de proponer. Digamos, en su caso, sus aforismos son muy propositivos, ¿verdad? Y eso siempre me ha gustado mucho. Oye, tú has, de toda la ciencia, en tu trayectoria a la astronomía le has dedicado un lugar especial. Sí, sí. Sobre todo a la cosmología. ¿Es más poético que otras áreas de la ciencia? Para mí sí. Pues, sí, ¿por qué? porque ¿qué otras áreas de la ciencia? Anda, Luis, dime. No sé, yo la verdad es que... La teoría de cuerda. Esa te la tengo para luego, la teoría de cuerdas, pero pienso, por ejemplo, en la química. Sí. Sí, yo entiendo que todo es muy... Todo tiene una visión todo puede tener una lectura literaria. Es decir, Sí. la química, que en realidad consiste en el cambio de la materia, es interesante, sí. Pero... hombre, yo creo que... la ingeniería no me parece... La cosmología está mucho más directamente ligada o mucho más cercana a esa cosa que se llama el pensamiento general, no al pensamiento sobre lo concreto. Entonces, la cosmología, enseguida te encuentras con una rayita que si la pasas te metes en la filosofía, con otra por otra allí que si la pasas te metes en la religión, con otra que si la pasas te metes en la historia de las civilizaciones, en la antropología. Entonces, la cosmología tiene todas esas ventajas, ¿no? O sea, cuando uno encuentra un campo científico, digo, pero que tiene tanta frontera, pues eso es la gloria bendita, ¿no? Porque el conocimiento fronterizo, ahí hay un punto de exploración y merece mucho la pena, ¿no? Hombre, es verdad que la química podría sacarse de su directamente está relacionado con lo más elemental o con lo aplicado. Elemental en el sentido de profundo, tampoco no digo eso. Pero es más difícil que con la cosmología, claro. La cosmología, de alguna manera, linda, no solamente linda, hay como una especie de metamorfosis a lo largo de la historia de la humanidad entre la cosmología y la mitología. Es decir, claro. Hemos explicado. La cosmología es científica desde hace 120 años, 150 años. De ese orden, se puede decir que la cosmología es científica en el sentido de que reúne un conjunto de conocimientos que encajan dentro de la comunidad científica, establece como científico. Pero hay analistas, hay filósofos que dicen que la cosmología del Big Bang es una mitología de esta época. O sea, el universo empezó con una gran explosión, es una cosa que es falsa y sin embargo sostiene muchas creencias actualmente. Entonces, sigue habiendo una mitología alrededor de la cosmología científica. Habría que ir con cuidadino, pero lo hay, ¿eh? Pues eso es interesante, porque es verdad que uno piensa en las cosmogonías, no la cosmología, sino las cosmogonías clásicas, donde la mitología explicaba, y bueno, y todavía hay como un reflejo en nuestra forma de explicar el cielo y las constelaciones de esa cosmogonía clásica, pero claro, que tú nos digas que ahora que el Big Bang es nuestro mito actual con el que otros explicamos, también me parece atractivo. A ver,
Bueno, no puede quedar por ahí que yo te haya dicho que el Big Bang es nuestro mito actual. Soy yo el que lo mal interpretado. Soy yo el que lo mal interpretado. Yo creo que la cosmología del Big Bang es la cosmología del Big Bang, pero tiene rasgos de mito y, y puede conformar conocimiento mítico actual, sí. Pues qué interesante. Oye, comentábamos antes, pero yo quiero que lo comentemos ahora. Hay un momento en Big Bang, en esta serie tan divertida, donde Sheldon Cooper, que tiene una crisis enorme, ya sabes, que por un lado tiene como la certeza de que sus estudios de física teórica son mucho más prestigiosos a la larga de lo que hacen sus compañeros, que hacen física aplicada, y no te quiero ya contar la ingeniería, donde él discute sobre los valores poéticos o literarios o artísticos y dice que desde su punto de vista la teoría de cuerdas es mucho más poética que la física cuántica. Yo no tengo ni idea ni siquiera si uno forma parte del otro, pero quería que tú nos explicases qué te parece más poético. No, yo con Sheldon no se me ocurriría hablar de esto porque seguro que me mareaba, ¿no? Yo creo que la cuántica es más conocida y ha dado lugar a más ideas de muchas clases, me parece a mí. No sé si es más poética, pero por lo menos se ha ligado con mucho conocimiento de muchos tipos que no son científicos, ¿no? Mira, el jardín de senderos que se bifurcan de Borges, se supone que es un laberinto que en cada momento puede suceder una cosa alternativa a la otra, y hay una interpretación de la mecánica cuántica que se llama de los muchos universos, en la que cada suceso en el universo no tiene una sola continuación, sino todas las alternativas que están como posibles en la mecánica cuántica. Y hay autores de mecánica cuántica que han utilizado el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, de senderos que se bifurcan, como metáfora explicativa de lo que ellos quieren contar, y yo no sé si Borges, eso no lo sé, conoció algo sobre la mecánica cuántica para escribir aquello o no. Yo creo que no hacía falta. Estamos. Te quería decir que no se me olvide, porque se me está olvidando, que una de las primeras cosas que yo encontré entre ciencia y literatura era de Calvino, de Italo, que ha hecho... Te tengo el libro que te voy a enseñar también, yo creo. Ah, mira, sí. Las cosmicómicas. Las cosmicómicas. Hay un protagonista que se llama QWFWQ, un palíndromo. O sea, tú fíjate que este asunto de los palíndromos en la literatura, que es una simetría de significado de las letras, ¿no? Y muy del gusto de Gonzalo Hidalgo, Gayal. Sí, bueno, efectivamente. Entonces, este hombre, el QWFWQ, nació con el universo y lo ha vivido todo y lo puede contar todo. Entonces, es un personaje factuoso. Fíjate que coge Calvino y cuenta cosas sobre cosmología, con un rigor extraordinario, bien, en relatos que son completamente imaginativos. Vuelvo con la cosmología. Te lo digo porque la cuántica, bien de poética, pero la cosmología, igual más, ¿eh? Oye, y tú, ahora que hablamos de esto, además de los relatos, ¿no te has planteado, ahora que hablamos de esa dimensión lírica, ¿no te has planteado la posibilidad de escribir poesía? ¿O ya llego tarde? No. ¿No? No. ¿Ni siquiera ese campo intermedio que es el aforismo? Eso sería otra cosa. Sí, eso podría ser, pero no como tal aforismo. O sea, hay muchas cosas que uno se sorprende apuntando una ocurrencia, y tiene la forma esa de
vamos, no sé si todos los aforismos, pero los aforismos siempre tienen algo de proposición, en el sentido de que se establece algo, ¿no? En un par de líneas, dos, tres. Eso sí, pero no, o sea, haber apuntado ideas sueltas que se te vienen a la cabeza, pues sí. Pero lo de la poesía, yo, Luis, es que me tengo por un poquito bruto, ¿eh? O sea, me tengo por... o sea... Pues lo dejamos ahí lo dejamos ahí, sí. para que tú lo pienses. Oye, quería preguntarte, porque es verdad que tú, hay incluso una dimensión tuya que no hemos comentado, y es que sé que te gusta mucho la danza. Imagino que eso implica la música, lo que por otro lado tiene también un componente matemático importante, una vez Sí. más. Pues lo cierto es que tienes una condición muy anfibia, ¿no? Como lectura, como escritura. ¿Cuáles son tus autores y las lecturas que tú frecuentas más? Madre mía. Antes decía, debe haber leído mucho de los anglosajones. Yo tengo que reconocerte que soy completamente anárquico, completamente anárquico leyendo, ¿no? Y he aprendido a leer largo, libros que tengan muchas páginas y que requieran mucha atención relativamente hace muy poco tiempo. Entonces, yo me gusta muchísimo, no es que me guste, sino que donde más fácil me veo leyendo es en relatos cortos, de autores de distinto tipo. Y es verdad que los que me llevan de unos a otros muchas veces son pues eso, los títulos que tengan un 7 los libros que tengan un 7 en el título, los que veo una no sé qué dice, y entonces está organizado en 7 cuadernos, digo, pues allá voy yo. Y curiosamente voy aprendiendo. Yo creo que desorganizadamente, porque tampoco tengo una formación suficiente como para llevar un camino de lector bien determinada, ¿no? Lo que me encuentro, ahí me tienes, ¿no? Perfecto. Pues ya se nos están acabando los 40 minutos, entre 40 y 45 que hacemos normalmente, pero hay algunas preguntas que quiero hacerte porque, bueno, pues primero porque nos interesa, tenemos curiosidad y además porque en el entorno de la Escuela de Letras se prestan. Una de ellas es, ¿cuál es tu taller de escritura? Es decir, ¿cómo anotas, cómo luego recoges, cómo escribes, cómo apuntas, cuándo decides que esto ha terminado? Es decir, esa cocina de la escritura de Juan Tomé, ¿cómo es? Es que la cocina. De la escritura, sí. Sí. Pues, a ver, aparece una idea, una cosa que dices tú, esto tiene futuro. Y entonces intentas ponerte a escribir sobre esa idea. No es una historia, ¿eh? No digo una historia, digo una idea. No sé si tiene que ver con la formación de uno, pero normalmente tiene que ver con alguna abstracción, con alguna abstracción. La inmortalidad, la posibilidad de que exista alguien inmortal, ¿no? Intentas ponerte a ver si puedes escribir algo sobre eso. Si la cosa va bien, pues puedes llegar más o menos lejos, puedes adivinar el final, puedes llegarlo y después puedes irle, lo que te decía antes, podando y tallando lo que sea necesario para dejarlo terminado. Si no, pues lo desechas y se queda ahí aparcado como, no lo sé, tampoco soy capaz de borrar del ordenador nada, ¿sabes? Entonces, hay ahí una colección de desperdicios que engorda y que a lo mejor alguna vez sale algo interesante, pero no, yo no lo puedo garantizar. No, no encuentro yo, un
método, una disciplina que me permita avanzar contra, los inconvenientes o contra los callejones sin salida o contra, no sé, o contra las propias tuyas ideas que te dicen, pero ¿dónde vas? ¿Pero qué se te ha ocurrido? No lo tengo, no soy capaz. Oye, y otra pregunta que hacemos siempre, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues ahora estoy trabajando estoy trabajando sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Sí, desde la física. Pero todo libro donde aparece la palabra tiempo o todo párrafo donde aparece la palabra tiempo, me lo guardo. Porque el tiempo de la literatura, fíjate, hay veces que no, ¿eh? Hay veces que el tiempo de la literatura es siempre ese tiempo que pasa y ese tiempo que destruye y ese tiempo de las memorias. Vale, bien, bien. Hay algunos momentos que los tiempos de la literatura son de una lucidez tremenda y dicen prácticamente lo mismo que diría la física del espacio-tiempo, no del tiempo, ¿no? Cortázar tiene uno que he leído hace poco, el del volumen de las, ¿cómo se llama? Las armas, ¿cómo se llama? Modelo para armar. No. Bueno. Bueno, tiene un número, además. Bueno, da un poco igual. En un relato de ese cuenta la sensación de alguien que durante un trayecto de estación de metro que dura 1 minuto y medio es capaz de hacer pasar por su cabeza algo que dura muchísimo más, ¿no? Lo describe estupendamente. Entonces, la posibilidad de que lo que mide un reloj no sea el tiempo que pasa. Desde el punto de vista de la literatura se ha dicho muchas veces. Desde el punto de vista de la física se ha dicho poco. Yo creo que los relojes no miden el tiempo, pero te lo digo en el sentido de la relatividad, no en el sentido de la literatura, ¿eh? O sea, entonces, que vayan cuadrando cosas de la ciencia, en este caso de la ciencia del espacio-tiempo, con cosas de la literatura, me parece estupendo. Además, hay que reconocer que el mismo Cortázar, en las historias de Cronopios y Famas, en ese famosísimo texto sobre los relojes, ya cuenta cómo en realidad quien cuenta el tiempo no es el reloj, sino que es el poseedor del reloj, que deja de ser poseedor para ser poseído por el propio reloj, ¿verdad? O que citas a Cortázar en Continuidad de los parques, ese cuento donde comenta en realidad una historia bastante propia de Escher, ¿verdad? Sí, está en el volumen ese que había leído yo, sí. Perfecto, pues, sí. Pues Juan Tomé, la verdad es que nos quedaremos más rato oyéndote, porque nos gusta mucho oír con qué naturalidad y con qué facilidad hablas de cosas muy, muy complicadas, que de todas maneras eso también es la literatura. Eso y lo contrario, contar cosas muy sencillas de forma complicada, pero no queremos terminar sin que nos leas un párrafo del libro. Es verdad, lo tengo aquí, que bueno, a ver, al final lo he elegido porque quizá aparece el papel del número en el relato, ¿no? Que no es un papel... el relato no se refiere al número, pero el número sí tiene un papel que es importante en lo que va contando. El relato es de Calzones, del que se llama Calzones del libro. Y viene a contar la historia de un trato, de una venta. No solo la historia del trato, sino algunas cosas más que hay detrás, claro, que tampoco vienen ahora al caso. Entonces, llegan a un acuerdo los vendedores, que son 3 hermanos, y el comprador, que es Calzones, y
no llegan a un acuerdo, perdón, están regateando el precio de la compraventa, ¿no? Y entonces pasa que como Calzones les apretara con el precio, quizás sabiendo que de sus estrecheces, decidieron un día decirle: mire usted, Calzones, ese era su apodo, somos 3 los hermanos y para que el precio de la venta tenga el valor simbólico que el olivar grande se merece y para que el dinero que se nos entregue se pueda repartir exactamente sin necesidad de muchas cuentas, el olivar solo puede valer 3.333.333 pesetas a base de treses, de forma que a cada uno le toquen 1.111.111 a base de unos. Vio Calzones con claridad la lógica insuperable de ese reparto, intuyó alegorías y simetrías subyacentes, aunque no se le vinieron a la cabeza palabras tales para hacerlo, y entendió sobre todo lo esencial, que no pensaban los hermanos quitarle a ese precio ni una sola peseta, con la excusa inatacable de no poder estropear el número. Muy bien, fantástico. Pues Juan Tomé, muchísimas gracias por este rato del Círculo de los Primos Asimétricos, rato que prolongaremos muy pronto, porque si la editora regional de Extremadura, mi compañera María José Hernández y yo, cerramos esta pantalla temporalmente, pero la prolongamos con las ferias del libro. Para aquellos y aquellas que nos quieran acompañar, estaremos la tarde del día 3 en Badajoz, estaremos durante todo el día 5, mañana y tarde, en la Feria del Libro de Plasencia y la tarde del día 7 en la Feria del Libro de Cáceres. En el caso de Plasencia, Juan Tomé no solamente presentará libros, sino que firmará ejemplares, como debe ser. Y en todo caso, nosotros nos volveremos a ver, sí, en pantalla, para celebrar el día 10 de junio, Día de Portugal, con una presentación, un diálogo que creo que va a ser muy, muy interesante y bueno, que vamos a conseguir estar con una de las autoras más destacadas del actual panorama, no solo literario portugués, sino también en toda Europa, donde está siendo traducida y muy leída, como es el caso de Ana Luisa Amaral. Bien, pues Juan, Rodrigo, a todos y todas los que nos siguen, les deseamos, si no nos vamos a ver, un verano muy lector, que para eso están sobre todo los libros de la editora. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias a todos vosotros.